persona que está de receptora, lo que va a pasar es de que se va a preocupar y su mente va a estar trabajando constantemente en entender qué significa esa palabra y no va a prestar atención en lo que se va a hablar del tema a tratar. Entonces, por eso es importante que utilicemos palabras simples. Un ejemplo muy claro lo tenemos de nuestro hermano mayor Jesucristo. Cuando él se dirigía a la congregación, utilizaba parábolas, utilizaba palabras que enseñaban de una manera sencilla, con ejemplos sencillos cotidianos, para que comprendieran el principio que estaban hablando. Por eso es importante que cuando nosotros nos dirijamos en una clase, ocupemos palabras adecuadas y entendibles para una mejor comprensión. Los tres principios que se dan a continuación nos pueden guiar a medida que procuremos aprender y comprender la verdad eterna y resolver preguntas o inquietudes. Fíjense el punto muy importante, actuar con fe. Toda la preparación siempre tiene que ser con fe y oración, pero todo el tiempo que estemos ejerciendo la clase, tenemos que hacerla con mucha fe y dejarnos guiar con la guía del Espíritu para que podamos entender y tengamos la fluidez de cómo nos vamos a dirigir a nuestra congregación o a nuestros alumnos de acuerdo a lo que nos toque exponer. Analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que analizar de lo que vamos a hablar, que tengan los principios del Evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros combinamos o no ponemos los principios del Evangelio a base de las Escrituras, de relatos que edifiquen, no vamos a comprender el propósito por el cual se está dando la clase. Y la clase tiene que tener un propósito para progreso personal de la persona a alcanzar las metas eternas, que en este caso, las primeras básicas, pues es el bautismo, después recibir la investidura, sellamiento, exaltación, todo lo que conlleva una preparación. Entonces, siempre las clases que debemos de dar en cuestión de la iglesia tienen que tener principios importantes para que la gente lo comprenda, o en este caso los hermanos y las hermanas lo entiendan, que es una meta a seguir de lo que se está aprendiendo en ese momento. Procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas. Aquí tenemos que tener una preparación y también una información basada siempre con los manuales de la iglesia y con las escrituras. También podemos incluir experiencias que uno ha vivido, pero lo importante del contexto que se va a dar en una clase, siempre se tiene que tener las fuentes de la iglesia. Y al exponerlas, analizarlas y citarlas tal y cual están en nuestros manuales o en las escrituras. De ahí es como hemos aprendido desde la primera clase, cómo hemos ido escudriñando para poder dar varias opciones, pero con un solo entendimiento. Ojo, un solo entendimiento. Por eso es importante que para poder dar una clase excelente, se tiene que llevar este protocolo con palabras simples y sencillas de buen entendimiento. Si nosotros ocupamos un lenguaje con palabras muy rebuscadas o les hacemos preguntas a los hermanos muy difíciles para que nosotros empecemos a entender, lo que va a hacer es que nos van a bloquear y nos vamos a mortificar. Y de eso no se trata. Se trata de que nosotros en congregación
tengamos un mismo propósito con la guía del Espíritu para poder comprender mejor la doctrina. Vuelvo a repetir, cómo nos los enseñó nuestro hermano mayor Jesucristo. Fíjense la importancia que nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Por eso lleva una preparación muy importante para utilizar las palabras adecuadas para ese buen entendimiento. A continuación, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Es un video del cual nuestras hermanitas que van a dar la clase van a utilizarlo para exponer el tema que van a tratar y les vamos a dar el tiempo a ellas. Terminando del video, nos saltamos la diapositiva, la siguiente no la vamos a ver, porque inmediatamente terminando el video les vamos a dar el tiempo a nuestras hermanitas que con mucho cariño y amor se esforzaron para presentarnos su clase. Vamos a iniciar a ver el video y les damos el tiempo, hermanas. Mucho éxito. Ahí voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir otra vez a ver si ya se activa el video. ¿Está bien? Sí, gracias. Eli, si en dado caso no se puede pasar, te lo estoy mandando en el WhatsApp de YouTube para ver si lo podemos pasar directo sin problema. Ok, voy. Es que no sé ahora qué pasó. Déjame lo intento esta última vez. Ah, creo que... ¡Ay! No le quiero ni mover. Creo que ya. Voy. Creo que ya. A ver, vamos a ver. No, es esta. Por favor, Sai, me avisa si se ve. Y... Sí se ve, nada más vamos a ver si se escucha. ¿Te escuchas, Sai? Sí, Ay, sí. qué bueno. El 6 de octubre del año 1536, una figura lastimosa salió de un calabozo del castillo Vilborde, cerca de Bruselas, Bélgica. Durante casi año y medio había sido sometido al aislamiento en una celda oscura y húmeda. En una discusión acalorada con un clérigo que opinaba que no se debían poner las escrituras al alcance del hombre común, el prisionero juró: si Dios me concede vida, haré que el joven que conduzca el arado sepa más de las escrituras que el mismo Papa. Atado a un poste fuera de los muros del castillo, tuvo tiempo de ofrecer su oración final. Señor, dijo, abre los ojos del rey de Inglaterra, y luego fue ahorcado. De inmediato quemaron su cuerpo en la hoguera. ¿Quién era ese hombre y cuál era la ofensa? Se llamaba Guillermo Tyndale, y su crimen fue haber traducido y publicado la Biblia en inglés.
En esa época predominaba la ignorancia sobre las escrituras porque la gente no tenía acceso a la Biblia. Hoy la Biblia y otras escrituras están al alcance de todos, pero el desconocimiento sobre ellas va en aumento. ¿Qué es lo que entendió la gente de Inglaterra del siglo XVI, que pagó grandes sumas de dinero y corrió riesgos para tener acceso a una Biblia que nosotros debamos entender? Las escrituras son la norma para distinguir la verdad del error. Realzan nuestra memoria al ayudarnos a recordar siempre al Señor y nuestra relación con Él y con el Padre. Los que no tienen o rechazan la palabra registrada de Dios, con el tiempo dejan de creer en Él y olvidan el propósito de su existencia. Consideren la magnitud de nuestra bendición al tener la Santa Biblia y escrituras adicionales, incluso el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Con esta bendición el Señor nos está diciendo que la necesidad de recurrir asiduamente a las Escrituras es mayor que en cualquier época anterior. Ruego que nos deleitemos continuamente en las palabras de Cristo que nos dirán lo que debemos hacer. Les doy mi testimonio del Padre y del Hijo, tal como se revelan en las Santas Escrituras. Bueno, en este tiempo es tiempo de nuestras participantes. Les damos la cordial bienvenida. El tiempo es de ustedes. Mucho éxito. Adelante, por favor. Muchas gracias, hermana Say. Soy la hermana Irlandix Sayana. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, hermana, se escucha. Sí, te escuchamos. Ok, gracias, hermana. Bueno, a mí me tocó las escrituras, en el cual, pues ya vimos el video. Las escrituras, anteriormente lo que teníamos, o bueno, nuestros antepasados tenían lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo que yo entendí en ese video, que entró la apostasía, en el cual pues el enemigo que hoy tenemos hoy en día, el enemigo empezó a confundir a las personas, en el cual pues el enemigo quería confundirnos para no poder acercarnos a nuestro Padre Celestial, en el cual sé que con una humilde oración que empezó un joven, que ese joven se apartó a una arboleda y empezó a hacer una oración, fue cuando ahí empezó a dar la luz. Esa luz es de nuestro profeta José Smith, cuando empezó a tener cuando nuestro Padre Celestial empezó a edificar su iglesia por medio de José Smith. Y José Smith empezó a acercarse lo que hoy tenemos lo que es la Biblia. Y cuando empezó Jesucristo a habló con José Smith y empezó a traducir el Libro de Mormón, en el cual lo tenemos hoy en día, y nos empezó a dar revelaciones, lo que hoy tenemos los libros canónicos, que es el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio, y algunas escrituras que tenemos que hoy tenemos hoy en día. Hay una escritura que me gusta mucho y más que nada me gustaría compartirlo con ustedes, y se encuentra en Doctrinas y Convenios, que dice: ora siempre para que salgas triunfante, ¿sí? Para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Hermanas, yo sé que la iglesia de Jesucristo es la iglesia de Dios. Sé que
que hoy en día el enemigo, aún así, aunque somos miembros, nos quiere confundir. A mí esa escritura me gusta mucho porque así como lo que hizo José Smith de arrodillarse, yo me arrodillé y hablé con mi Padre Celestial si la iglesia es verdadera y tuve una respuesta y sé que es la iglesia verdadera. Sé que el enemigo nos quiere confundir y nos quiere hacer como él. Sé que las escrituras que hoy tenemos en día, nos podemos acercar y podemos, a pesar de las tribulaciones, nos podemos acercar de las escrituras y podemos salir de algunos problemas por medio de las escrituras. Sé que por medio de que hoy tenemos un profeta, que es un profeta de Dios, sé que Él nos va a guiar con nuestro Padre Celestial. Sé estas cosas y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanitas, buenas noches. Yo soy Yolanda. El tema que a nosotros se nos asignó es la importancia de las escrituras en mi vida. A ver, que me vean. Bueno, ahí está la diapositiva. Pero bueno, nosotros siempre que leemos las escrituras estamos hallando a nuestros profetas diciéndonos que las escudriñemos, que las estudiemos y de pronto, pues, cuando no tenemos una comprensión de qué es escudriñar, pues entonces leemos algo, por ejemplo, del día de reposo. Bueno, está bien, entendí, debo guardar el día de reposo, o hablamos de palabra de sabiduría. Bueno, perfecto, lo cumplo, no hay ningún problema en si lo entendemos así, ¿cierto? Pero la palabra escudriñar nos debe de llevar a algo más profundo, ¿sí? Nefi decía, son para nuestro provecho e instrucción. Pero antes quiero pedirle a la hermanita que asigna las escrituras. Si por favor le dice a alguna que tenga presente leer Mosías 1:7 y otra hermanita leer Alma 5:7. Hermanita, Por claro que favor. sí. A ver, en la primera escritura, si nos puede ayudar, por favor, la hermanita Elvia, con la primera escritura, ¿qué fue? ¿Cuál, perdón, hermanita Yolanda? Capítulo Mosías 1, la escritura 7. Ok. Y la otra es Alma 5, escritura 7. A la hermanita Gaby, por favor, la de Alma, si nos pueden apoyar con esas dos escrituras. Eli, ¿podríamos retirar un poquito la diapositiva para que podamos ver a la hermanita? ¿Alma qué? Perdón. Claro que sí. ¿Alma qué? 5. La ¿Alma escritura 5? 7. Sí, escritura 7. ¿Ya quieren Bueno, que leamos Mosías 1:7? Hermana, perdone, Mosía, ¿qué dijeron? 1:7. Gracias, hermana. Bueno, les decía que Nefi decía que él aplicaba las escrituras, ¿sí? Y él veía que era para provecho e instrucción y las compartía con el pueblo con ese mismo ánimo de que ellos las aplicaran. Y el profeta Mosías, yo leeré la 3 del capítulo 1, él decía, y también los instruyó con respecto a los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, diciendo, hijos míos, quisiera que recordaseis que si no fuera por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo no conociendo los misterios de Dios. Entonces vemos cómo él estaba tan agradecido de tenerlas porque hubieran estado en la ignorancia.
igual si yo no las conociera ahorita estaría igual. Lo mismo como veíamos en el video, de cómo este hombre aún dio su vida para que las personas pudieran tener la traducción de la Biblia, ¿sí? Que pudieran saber de qué se trataba, pudieran conocer al Señor. Y entonces ahora sí, hermanita, por favor, la del 7 de Mosías. Y usted me dice 2 palabritas que más le llamen la atención allí. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente, para que en esto os beneficiéis. Y quisiera que guardaseis los mandamientos de Dios para que prosperéis en la tierra, de acuerdo con las promesas que el Señor hizo a nuestros padres. Creo que para mí las palabras clave ahí son escudriñarlas diligentemente. Ujú. Y decía para nuestro beneficio, ¿verdad? Así es. Entonces, veamos Alma 5 para que complementemos. Alma 5, ¿qué capítulo, hermana? Capítulo 5, escritura 7. Ok. He aquí He aquí, él cambió sus corazones, sí, los despertó de un profundo sueño, despertaron en cuanto a Dios. He aquí, se hallaban en medio de la oscuridad, no obstante, la luz de la sempiterna palabra iluminó sus almas. Sí, los tenía ceñidos a las ligaduras de la muerte y las cadenas del infierno, y los esperaba una eterna destrucción. Hermanita Yolanda, su micrófono está apagado. Ay. Bueno, hermanitas, ¿quién me puede compartir de esta escritura? Ya que no Pues conozco aquí, los nombres. lo que les ayudó para salir de la oscuridad fue la luz de la sempiterna palabra, que iluminó Ujú. sus almas, que los tenía ceñidos a las ligaduras de la muerte y a las cadenas del infierno. O sea, las escrituras ayudaron a que todos tuvieran una luz en su vida. Y hoy en día lo que nos ayuda a nosotros, tener las escrituras, porque es nuestro faro para poder seguir el camino hacia el regreso con nuestro Padre Celestial. Sí, Hermana, hermanita. Señora. perdone, Sí, yo siento que también el cambio de corazón, ¿verdad? Porque uno también. deja tanta maldad, tantas cosas malas, y cuando nos introducimos al estudio de las escrituras, pues vamos cambiando nuestro corazón y vamos teniendo luz para ser mejores y ser un buen ejemplo para las demás personas. Sí, hermanita, muchas gracias. En el video veíamos cómo el elder nos dice que nos ayudan a distinguir la verdad del error, nos recuerda, sí, vamos a conocer a Jesucristo. Él nos decía que si nosotros nos vamos descuidando de ellas, pues vamos a perder esa luz, ¿sí? Como nos habla la escritura, ya Él no nos va a iluminar nuestra mente, como ahora ya decimos mucho que la mente y el corazón. Y la idea es escudriñarlas, ¿sí? Meditarlas, que sumergirnos. ¿Cuál es esa intención? De que escuchemos la voz de Dios. Entonces es muy diferente, hasta ahora que ya comprendo más, el leer un tema, un principio de la iglesia, y como les decía al comienzo, sí, es importante guardar la palabra sabiduría, pero llegar a ese término de que Dios ilumine nuestra mente. Bueno, el elder Robert bueno,
no sé pronunciar su apellido, él dice, oramos para hablar con Dios. Y si deseamos que Él nos hable, escudriñamos sus escrituras. Entonces vemos esa diferencia, sí. Orar para hablar con Dios y si deseamos que Él nos hable, escudriñamos sus escrituras. Todas las enseñanzas de los profetas modernos, pues todo lo que que está en nuestras manos leer para escuchar la voz de Dios, para que Él nos hable, que esa es la idea de escudriñar las escrituras. El sábado yo fui invitada a una reunión a la capilla, éramos 4 mujeres, 4 hermanas y eran 12 hombres. Entre ellos los 3 de la presidencia Estaca Pereira y hermanos encargados de los templos, ya que aquí en Cali pues tendremos el tercer templo. Y la intención de ellos era pues como averiguar qué días nos quedaban más fácil las ordenanzas de los bautismos. Ellos tenían por resumen que habían visto que el sábado no, pero les dijimos que sí, que el sábado era importante. Bueno, cositas así que pudiera ver como la intención de ellos no afectarnos en ciertas cosas. Y uno de ellos no hablaba el inglés. Había uno que hablaba inglés, es americano también, y le traducía. Y había un mexicano que también sabía el inglés, también encargado de templos, todos ellos. Y él empezó a decirnos que cuando se fue a dedicar un templo en Estados Unidos, él estaba, pues siempre como que esa ha sido su función, templos en la construcción, y estaba con el presidente Gordon B. Hinckley. Y que en el Salón Celestial, él le dijo que a él le enojaba no ver las escrituras allí y también le enojaba que las personas salieran de este lugar sin leerlas, que porque al leerlas era que íbamos a escuchar la voz de Dios, lo que Él desea decirnos. Y bueno, digo yo, si yo anhelo una respuesta, pues la recibimos es por medio de las escrituras, decía el profeta Gordon B. Hinckley. Y yo me puse a pensar, yo fui una de ellas. Yo iba, oraba un momentico y pensaba que era más importante salir corriendo. Y él decía, los hermanos salen de este lugar, salen de acá, sin leer las escrituras en este momento. Entonces yo dije, bueno, si hoy en día por el coronavirus no hay escrituras allí, yo me llevaré hojitas importantes del libro de Mormón, uno que pueda deshojar, pues así sea 1 o 2 capítulos, lo llevaré ahí en el bolsillito de mi bata y será mi propósito seguir leyendo en este lugar. Entonces, cuando a mí me llamaron, pues me invitaron a esta reunión, pues yo solo soy consultora y había solo la consejera de Estaca en Sociedad de Socorro y otras 2 hermanitas, pues que nada que ver, como, pues uno pensaría, yo pensaría, debiera estar la presidenta acá y sus consejeras. Pero para mí fue de gratitud que me hubieran invitado, poder participar hoy de este mismo tema, el haber escuchado al hermano ese consejo que nos dio, de que escuchemos la voz de Dios porque Él lo hace cuando nosotros leemos sus escrituras. Entonces, gracias por haberme invitado a participar de este maravilloso programa, no sé cómo decirle, este maravilloso grupo. Y pues ahorita sigue la hermana Rosario, que ella nos va a finalizar con más tema y con el testimonio. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por la bienvenida. El tema en el que nos estamos enfocando es con respecto a las escrituras.
Al leerlas, es importante iniciar con una oración, pidiéndole a nuestro Padre Celestial para poder discernirlas, tener claridad y entender el significado de las escrituras para ser más receptivos y poder ser hacedores de ella. Tenemos la bendición de tener estos libros canónicos que son tan valiosos y que por medio de ellos no podemos ser tan fácilmente engañados. Me sucedió el día de ayer el tener el conocimiento del Libro de Mormón, que se une a las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pude aún más defender lo que son nuestras escrituras y que es para el mundo entero, pero bueno, desafortunadamente no se dan a la tarea de investigar qué dice el Libro de Mormón. Nosotros, adicionales a los libros que tenemos, que ya lo mencionaron, aparte del Antiguo y el Nuevo Testamento, pues el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio, y de ahí La Leona y todos los libros que tenemos. Esta clase, la verdad es que me ha nutrido mi corazón y ha penetrado aún más su palabra de nuestro Padre Celestial. Y en Doctrina y Convenios 58, primero Santiago 1:10. Y dice en Santiago 1:10. Pero el que es rico en su condición humilde, porque él pasará como la flor de la hierba. Y entonces, para continuar esto, ¿podrías, Eli, por favor, asignar las escrituras de Hebreos 13, 18, 19, 20 y 21? Claro que sí, hermosa Rosario. Le pediríamos por favor a la hermanita Alicia Castillo si nos ayuda con Hebreos 13, capítulo 18, versículo 19, 20 y 21. Por favor, hermanita Alicia Castillo. Hermanita Alicia, si está por allí, no la escuchamos. Parece que ya. Hermanita Alicia, no la escuchamos, hermanita. ¿Sí está por allí? Bueno, si no, le vamos a pedir por favor a nuestra hermanita Graciela Guzmán. Por favor. Sí, la estoy buscando. Un momentito, por favor. Sí, gracias, hermanita. Ay, no me da mi teléfono. Un momentito, por favor. Hebreos. Hebreos 13, capítulo 18. Capítulo 13, versículos 18. Ajá. 19. Sí, es verdad. Hebreos capítulo 13, versículo 18, 19, 20 y 21. Perdón, no. Hebreos, hermanita, 13 y versículos 18, 19, 20 y 21.
Ay, qué pena. No, un momentito. Eli, creo que tenemos unas manitas levantadas. No sé si en lo que buscan la escritura. Sí, está bien, la hermanita Marta Jara, por favor. Sí, hermana, buenas tardes a todas. Hebreos 13, del 18 al 21 dice, Por favor. orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando comportarnos bien en todo. Y aún más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del convenio sempiterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué nos dice, hermanita? ¿A qué nos invita? A que tengamos buenas obras, a que tengamos primero lo que doy gracias a Dios de este hermoso taller, que tengamos la conciencia para entender las escrituras, escudriñarlas y actuar de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestra fe. Porque como ya aprendimos a través de este curso, hay leyes terrenales, hay leyes espirituales y de acuerdo a nuestro escudriñamiento, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra conciencia, será nuestro comportamiento. Y gracias a ese comportamiento, entonces estaremos haciendo que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo como buen pastor hacia nosotros tenga realmente un valor eterno y que todos los convenios que nosotros hagamos con Él, no solamente en el templo, sino nosotras mismas, con el compromiso, el convenio, la fidelidad, el amor que tengamos hacia nuestro Padre y hacia Jesucristo, entonces realmente será a toda la vida y hará que se haga en nosotros la voluntad del Padre, la voluntad de Jesucristo. Y entonces sí estaremos nosotros agradándoles a ellos con nuestro pensamiento y nuestro actuar. Gracias, hermanos. Gracias. Si la Hermana. hermanita Graciela nos podría, por favor, leer el 19. Hermana. Sí, con mucho gusto. Ok. ¿Y el de Hebreos 13, 19? Por favor, hermanita. Sí. Y aún más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. ¿Qué nos dice, hermanita? Que si lo llegamos a hacer así, y en la forma como nos lo acaba de explicar la hermanita, entonces más pronto seremos edificados, más pronto estaremos hacia el camino exacto, hacia la casa de nuestro Padre Celestial, es lo que yo entiendo. ¿Qué nos dice la palabra restituido? Más pronto. Restituido, entiendo que es mientras más pronto estemos más preparados, más edificados, estaremos en la mejor forma de cumplir como nos están explicando aquí en estos capítulos, en estos versículos. Así es, hermanita. Significa que nosotros podemos ser más prontos restituidos, que podemos ser más a nuestro Salvador Jesucristo. Y dice ahí, en Doctrina y Convenio 58:27, dice, de cierto digo, que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una buena causa y hacer muchas cosas de su propia voluntad, efectuando
efectuando, perdón. Es que ya aquí está, perdón. 10. Es que creo que me equivoqué en el número, perdón, no debería de decir esto. Hermanita Rosario, la hermanita Irlanda tenía levantada su mano. Sí, la puede entonces terminar de leer, que es Doctrina y Convenio 5827, por favor. Aquí la tengo. ¿27? Sí, por favor. Ajá. Nada más, antes de leer, hermana, hay algo que me gustó mucho en lo que dijo la hermana en Hebreos 13:18, y me gustó mucho, hermana, que dice, orad por nosotros. Esa palabra me llenó mucho porque tenemos que orar por nosotros, orad por las personas, orad por nuestro prójimo, es orar por nosotros. A mí me gustó esa palabra, hermana, de que debemos de orar por cada uno de nosotros y por cada presidente, por cada hermano. Es lo que me llamó la atención esa palabra en Hebreos, de orar por nosotros. Así es, siempre tenemos que estar orando por todos, por nosotros mismos y por todos los que nos rodean. Ajá. Bueno. Me hizo el comentario que en Hebreos sección 58. Sí, 27, por favor. Ok, sí, hermana, claro. Gracias. Dice, de cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia. Aquí nos dice que nosotros debemos de hacer anhelosamente, hacer cosas buenas, cosas que le gusta a nuestro Padre Celestial. Si a Él le gusta que seamos obedientes, debemos de ser obedientes. Si nuestro Padre Celestial nos dice que debemos de ser honestos, serviciales, lo debemos de hacer. Gracias, hermanita. Gracias. Bueno, quiero también darles un testimonio, el que nosotros aprendamos a ser humildes, porque está en Santiago 1:9. El hermano que es de condición humilde, regocíjese en su exaltada posición. Regocijarnos. O sea, que nosotros podemos tener constantemente esa emoción, ese sentimiento, ese deseo, ese anhelo de estar regocijados. Que siempre el Espíritu de nuestro Padre Celestial esté presente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros ojos y en nuestro cuerpo. Porque dice que así nos va a dar un semblante, ¿no? Feliz, un semblante en donde podamos mostrar que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que somos de su pueblo de Sion, que estamos aprendiendo a ser santos. Amo las escrituras porque para todo nos tiene respuesta, para todo nos tiene una solución. Nosotros decidimos si tenemos esa solución en nuestras manos y la ejercemos con nuestro albedrío. Por eso es tan importante que le creamos a Jesucristo, que Él siempre va a estar con nosotros, que Él se regocija con nosotros cuando estamos haciendo las cosas como al Padre y a Él les agrada, que seamos mansos y humildes de corazón, siempre nos dice. Y nos da la oportunidad que si en la semana nosotros estamos errando porque no leemos las escrituras, nos podamos arrepentir. Y para eso tenemos la Santa Cena. Y el saber que nosotros tenemos y que recibimos las buenas nuevas de gran gozo, que son todas sus escrituras, todas sus palabras, son palabras de nuestro Padre Celestial dirigidas a nosotros, a cada uno de sus hijos. Estamos viviendo estas situaciones no es tanto por el mundo, sino por nosotros, por nuestra lealtad. Yo quiero
darles un testimonio. Mi Padre Celestial me dio la oportunidad y me dijo que hiciera todo lo que fuera bueno. Así me dijo, con esas palabras nada más. Y yo me sentí con mucho regocijo, porque me sentí con la libertad de ejercer mi albedrío y hacer lo bueno. Y trabajo para hacer lo bueno con mis semejantes. Y les daba un testimonio a mis hermanitas, amigas. Les decía que hace 5 años yo a una de mis hijas no la veía. Hace 5 años. Intentaba buscarla y verla y no tenía yo esa oportunidad de poder estrecharla, abrazarla y besarla y decirle todo lo que la amo. Pero imagínense que el día de ayer, que fue el Día de la Mujer, mi Padre Celestial me dio el más grande regalo que puedo valorar aquí en la tierra. Y es poder haber hablado con mi hija, estrecharla y decirle cuánto la amo. Y más que decirle yo cuánto la amo, recibir sus palabras de amor y su abrazo, que lo sentí tan verdadero que me llenó de gozo. El saber cómo podemos hacer las cosas para los ojos de nuestro Padre Celestial, para agradarle, sé que siempre nos va a llenar de bendiciones y que nosotros podemos recibir esas bendiciones. A veces, aunque tenemos tribulaciones y pruebas y desafíos de todo lo que vamos viviendo, el tiempo se nos hace largo, eterno. Y siempre le digo a nuestro Padre Celestial cuando estoy en esa situación: Padre, yo sé que todo esto es por un breve momento. ¿Qué tan breve, Señor? No lo sé. Solo tú lo sabes. Y entonces surgen milagros. Desde que yo llegué a la iglesia, tengo 11 años, con casi 3 meses, en donde estoy muy agradecida el que pude tener la oportunidad de saber de la iglesia y haber llegado y poder ser conversada. Les compartimos con mucho amor las buenas nuevas de gran gozo que tenemos en nuestras manos y para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Tenemos una mano levantadita. La hermana Alicia Castillo quiere comentar algo, por favor. ¿Sí me escucha, hermana Zaira? Claro que sí, adelante. Mira, hermana, para mí es... Ay, Dios mío. ¿Sí me escucha? Sí, la escuchamos. Hermanita. Mire, hermana, a mí es muy importante y muy bello el Evangelio de Jesucristo. Y todos los mensajes que las hermanas y todas sus opiniones y todos sus testimonios son maravillosos. Hermana, espero que no se vayan a molestar, pero yo creo que estamos desviando un poco la clase que usted nos está dando de lo que es en sí, porque nos salimos un poquito. Son maravillosos nuestros testimonios, son maravillosas nuestras opiniones, pero siempre debemos de estar acorde con lo que usted como maestra nos está enseñando, porque si nos salimos un poquito no le vamos a dar tiempo de terminar su clase. Entonces yo le pediría de favor, maestra Zaira, que nos tomara un poquito en cuenta en ese aspecto, que estamos aprendiendo cómo dar una clase. Y si perdemos el tiempo, como que se nos desvía un poquito y se pasa la hora. No estoy criticando a nadie, hermanitas, pero yo siento que a veces nos salimos del objetivo de la clase que usted nos tiene que dar. Bueno, vamos a aclarar ahorita esta situación. No estamos fuera del contexto. Les voy a explicar por qué. Porque ahorita estamos practicando. Ajá. Al inicio estábamos hablando
de que, bueno, ahorita sí podemos apagar los micrófonos para que se escuche bien, por favor. ¿Todas podemos apagar el micrófono? Gracias. La importancia de lo que estamos ahorita haciendo es precisamente para irnos aprendiendo a poder hablar frente al público, tener fluidez y expresarnos. No nos salimos del tema, puesto que estábamos hablando de la importancia de las escrituras a base de una clase. El tiempo que se les dio a las hermanitas es precisamente porque ellas expusieron a su manera la clase de la importancia de las escrituras. Yo les di el preludio de cómo se debe de dar una clase. En el equipo, porque fueron 3 que participaron, lo que hicieron fueron organizarse, expusieron un video, hablaron sobre el video, sobre el tema que se les asignó, que era la importancia de las escrituras. Hicieron participaciones con cada una de nosotras para leer las escrituras. Nos hicieron las preguntas que va de acuerdo a lo que es dar una clase. Y también hablaron de su testimonio. Hablaron de experiencias que ellas han vivido relacionadas con el Evangelio. No estamos perdiendo el tiempo, estamos aprendiendo, estamos relacionando de cómo podemos escudriñar todo con un solo entendimiento. El objetivo de esta clase, que dieron con mucho gusto nuestras hermanitas y de todo corazón, era acerca de la importancia de las escrituras. En ningún momento se salieron fuera de contexto. Este tiempo fue asignado para ellas, para darnos sus testimonios, para compartir su conocimiento, del cual ahorita todas aprendimos y todos aprendimos la importancia que nosotros debemos de llevar con las escrituras. Ahorita tengo una mano levantada, le damos el tiempo a nuestra hermanita Rosario y posteriormente continúo. Adelante, por favor. Gracias, hermanita. Bueno, hermanita, quisiera comentarle que para poder dar esta clase que nos pidió amablemente nuestra hermanita Zaira, nuestra maestra, que pudiésemos dar esta clase, nosotras nos preparamos arduamente. Nos estuvimos reuniendo, estuvimos viendo qué tema, cómo íbamos a dar esta clase. No la dimos imprevista, sino hicimos un grupo, decidiendo quién iba a ser la primera, qué escrituras vivimos conforme a lo que experimentamos en las escrituras de nuestro conocimiento y siendo hacedoras de la palabra de lo que estamos aprendiendo por medio de nuestra maestra Zaira. Entonces, todo ha sido a base de previsto antes de que nosotras pudiéramos hablar solas o hacer nosotras solas en la clase normal. Con mucho amor y de verdad nos llevamos tiempo en poder ver, estuvimos estudiando, estuvimos leyendo, viendo videos para saber cómo podíamos dar este tema para que también a ustedes les fuera de beneficio. O sea, no lo hicimos solo para nosotras, sino lo hicimos para todo el grupo. Y me siento muy feliz por habernos dado este tema a nuestra maestra Zaira, que he aprendido, he sabido cómo leer las escrituras, he buscado alguna palabra que no conozco, y eso es lo que nosotras hicimos. Nos preparamos, hermanita, y lo hicimos con mucho amor. Les agradezco el tiempo que nos brindaron y les agradezco el que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias a cada una de nuestras participantes. Gracias, hermanitas, porque ustedes tuvieron su preparación de 2 semanas para ponerse de acuerdo. Les informo a todos los del grupo que estamos ahorita en la clase. Ellas no viven cerca, nuestras hermanitas no viven cerca.
ellas se estuvieron comunicando y se estuvieron poniendo de acuerdo. A las 3 se les asignó el mismo tema, la importancia de las escrituras en su vida. Entonces, no se salieron del contexto, dieron la clase como ellas se pudieron organizar para poderla exponer y la expusieron con mucho cariño y les doy mi grata felicitación. Muchas felicidades, lo hicieron muy bien. Ahora vamos a retomar en lo que estábamos hablando de las diapositivas, por favor, y nos vamos a regresar un poquito a la diapositiva donde estábamos hablando de la clase. Por favor, Eli. Claro que sí, Sai. ¿Ya puedes ver la pantalla, Sai? Se está cargando, Eli. Ok. Ahorita que empiece te indico, por favor. Claro que sí. Y dices que me regrese. A la segunda diapositiva, que es donde estamos hablando de la clase, la tercera, perdón. Oh, sí, claro. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Ujú. Ahí está. Gracias, Eli. Vamos a volver a analizar para que vean nuestras hermanitas que sí cumplieron con la puntuación de los requerimientos para poder dar una clase. Vuelvo a leerlo. La clase perfecta consiste en hacer lo complejo algo simple. Y algo muy importante, de las 3 hermanitas que nos hicieron el favor de hablar, hablaron con palabras sencillas, simples del diálogo común que tenemos entre nosotros del Evangelio. No hablaron palabras rebuscadas que nos hicieran complicarnos ese entendimiento. Aparte, expresaron su sentir. Y lo que lograron es de que nosotros nos conectáramos con el sentimiento de cada una de las hermanitas que expusieron para poderlo comprender. Entonces ahí, fíjense lo que pasa. Todos lo entendimos, todos lo asimilamos. Y de ahí es donde, ¿qué es lo que vamos a aplicar? ¿Qué es lo que se encerró? La importancia de las escrituras en nuestra vida, que nos debemos de preparar, debemos de estudiarlas, debemos escudriñarlas en su totalidad para tener esa luz en nuestro camino. Posteriormente, estábamos hablando que se tiene que actuar con fe. Las hermanitas actuaron con fe. ¿Por qué? Porque tienen un testimonio y tuvieron una preparación. Y para poder tener una preparación y encontrar unas escrituras y poderlas expresar, tienen que tener una fe. Analizaron los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna. Hablaron de la familia. Hablaron de la comunicación de nuestro Padre. Hablaron de los libros canónicos que tenemos en nuestra vida. Procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas. Nos enseñaron escrituras. No se salieron de otro contexto. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que nuestras hermanitas siguieron los pasos para dar una clase. Hay muchas maneras de nosotros poder expresar una clase. Podemos poner diapositivas, podemos hacer ejercicios, podemos hablar de nuestro testimonio, infinidad. Aquí lo importante es lo que acabamos de ver ahorita, hablar con simplicidad para un buen entendimiento de cada uno de nosotros.
ese es el propósito. Si ustedes notaron, hermanos y hermanas, tenían el mismo lenguaje, nuestras hermanitas. ¿A qué me refiero con esto? A que su manera de expresarse fue de una tranquilidad, a pesar de que yo sé que por dentro estaban muy nerviosas, hermanas. Pero ¿qué creen? Cuando uno está hablando con la guía del Espíritu. Y eso es lo más valioso, y eso es lo que se agradece, hermanas. Muchas gracias en verdad por su participación. Gracias, hermana. Eli, hermosa, ¿podemos pasar con la diapositiva después de que damos agradecimiento a las hermanas que les damos el tiempo, por favor? Claro que sí, Sai. Aquí, hermanitos y hermanitas, viene una pregunta de reflexión. No me la van a decir, acuérdense que las preguntas de reflexión es para que nosotros las analicemos, pensemos, organicemos qué es lo que está pasando si realmente lo estamos haciendo. Y la pregunta de reflexión es la siguiente. ¿Estoy llevando mi vida de una manera que pueda sentir el espíritu y entender las escrituras? Es una pregunta Sai, muy importante. Sí, perdóname. Sí, Eli, perdóname, Sai. que veo manitas, ¿verdad? Sí, la hermanita Marta Jara levantó su mano. Sí, le voy a dar el tiempo a nuestra hermanita Marta, nada más terminando de lo que les quiero decir de esta pregunta de reflexión, por favor, para que ya no nos estemos desviando un poquito y sigamos ahora sí que la lección completa, ¿sí? ¿Estamos bien? Gracias. Vuelvo a repetir, hermanitas y hermanitos. Estoy llevando mi vida de una manera que pueda sentir el espíritu y entender las escrituras. Acuérdense que estamos hablando de un contexto muy importante, del cual lleva una preparación previa para poder tener ese entendimiento. Orar, ejercer nuestra fe, aplicar el evangelio en nuestras vidas, leer las escrituras diariamente. Esto nos ayuda a que nosotros, a la hora de estar leyendo, nuestra visión y nuestro enfoque, tanto de ojo terrenal como ojo espiritual, nos den un solo entendimiento. Pero eso lleva una preparación. Entonces, la pregunta detonadora de reflexión es esa. ¿Estamos llevando nuestra vida de acuerdo para ser receptores y poder entender y así poder lograr escudriñar? Eso es lo importante, hermanos, que debemos de aprender. Vamos a darle tiempo a nuestra hermanita Marta Jara. Adelante, por favor. Gracias, hermana. Pues yo la verdad, yo sé que esta pregunta no debemos de contestarla. Usted nos pide que de alguna manera cada uno nos la conteste, pero yo quiero compartirles, hermana, que es hermoso cuando usted tiene una vida a lo mejor planeada de acuerdo a sus planes como familia, su forma de vivir, está llevando esa vida de manera que usted pueda sentir el espíritu. Pero muchas veces el espíritu nos va guiando a que nosotros podamos sentir las escrituras. Yo quiero dar ese testimonio, hermana. Simplemente ahorita de verdad con la escritura que leímos, que nos hicieron favor de compartir las hermanas, donde habla de la humildad. Esa humildad la valora Dios. No solamente se refiere a la humildad del corazón, sino la humildad de nuestras vidas. Muchas veces si nosotros decimos, es que yo no sufro porque yo tengo un trabajo, no tengo carencias de comida, no me falta o X cosa, ok, alabados al Señor. Entonces tenemos que tener la humildad espiritual. Pero cuando tenemos muchas de nosotras la humildad de sentimientos, la humildad espiritual y la humildad económica, hermana, en nuestras vidas,
encontramos una respuesta a través de las escrituras. Yo quiero dar ese testimonio. He estado pasando por situaciones difíciles ahorita económicas. Me siento una persona humilde económicamente, hermana. Al principio tal vez puede decir uno, ¿por qué estoy pasando esto? Y a veces dice uno, Señor, que se haga tu voluntad, y uno aprende a través de las escrituras. Y yo decía, bueno, soy humilde, el Señor sabe que soy humilde de corazón y lo sabe que soy en la forma en la que estoy viviendo ahorita. De leer ahorita esa escritura que Dios la toma en cuenta y la humildad Dios la engrandece, la valora y vale mucho más que cualquier otra cosa, me hace sentirme bien, tranquila, no me siento menos, al contrario, me siento grandemente bendecida, hermana. Yo quiero compartirles eso, de verdad. Todo lo que hemos aprendido ahorita en este curso, yo estoy segura que cada una de nosotras tenemos una experiencia en nuestra vida en donde podemos decir, yo viví tal escritura, yo en carne propia sentí y viví tal escritura. Y gracias a eso nosotros podemos saber que las escrituras son verdaderas, están en nuestra vida presente, son de gran importancia, recibimos respuestas, nos dan aún más el sentimiento del amor que tiene el Padre por nosotros. De verdad, hermana, yo quiero decirles algo que dice aquí una escritura donde dice que también para restituirnos pronto. Dicen las escrituras que ni un pelo se perderá, ¿verdad? Cuando llegue el momento en que el Dios nos regocija. A eso se refiere restituirnos. Debemos de prepararnos para poder el día de mañana que estemos al lado o subir al lado de la presencia de nuestro Padre, nada se pierda. Ni los conocimientos, ni nuestra fe, ni nuestro amor, ni nuestro testimonio, ni nuestro trabajo se pierdan. Porque dice que nos vamos a elevar con todo el conocimiento que adquiramos. Y si está dentro de nosotros la gran bendición de poder vivir, hermanas, en carne propia, una escritura, wow. Creo que estamos en el camino correcto, en donde el Espíritu Santo nos está apoyando y bendiciendo para ser fuertes ante lo que estamos viviendo, sea adversidad, sea de salud, sea económica, sea lo que sea, podemos darnos cuenta que el Espíritu nos acompaña. Mil gracias por esta oportunidad y por estas hermosas escrituras que las hermanas compartieron con nosotros. Gracias, hermanas. Gracias, hermana. Es así como la clase del día de hoy estamos aprendiendo la importancia de una preparación. La importancia de las escrituras que las tenemos en nuestras manos, ya sea en nuestro dispositivo o en físico. Nosotros debemos de prepararnos. Estamos en una época de una etapa muy difícil, donde cada uno de nosotros estamos enfrentando muchos desafíos. Para que nosotros tengamos esa paz y esa tranquilidad, para poder dejar hacer la voluntad del Padre, no la que nosotros queramos, la voluntad del Padre, para que nosotros seamos los medios, tenemos que prepararnos, hermanos y hermanas. Eso es lo importante y por eso se hizo el grupo Escudriñando, con la finalidad de que nosotros podamos discernir y sacar conclusiones y escudriñar poco a poco y desmenuzar las escrituras y entender e informarnos de todos los libros que tengamos a nuestro alrededor, pero siempre y cuando los relacionemos. Eso es escudriñar. ¿Para qué? Para beneficio de la vida de cada uno de nosotros. Es alimentar nuestro espíritu día a día con esa preparación, precisamente para que no seamos engañados, precisamente para que estemos fortalecidos, precisamente para que estemos avanzando y progresando, para prepararnos cuando llegue el momento de estar en la presencia de nuestro Padre Celestial nuevamente. Claro, de acuerdo al grado que nosotros deseemos estar, ¿verdad? Porque para eso estamos ejerciendo nuestro albedrío. Entonces, este es el propósito de las clases. Tenemos que hablar de una manera que podamos todos entender para unificarnos.
A veces hay hermanos o hermanas que a lo mejor están enfrentando muchos desafíos. Y si nosotros les hacemos preguntas difíciles, les vuelvo a insistir, lo que vamos a hacer es bloquearlos y no van a querer participar. Y de eso no se trata. No se trata del que yo sé más, yo sé menos. No, 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 no. De eso no se trata. Se trata de que todos en unión comprendamos el principio que se va a tratar de esa clase. Entonces tenemos que ser amorosos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser pacientes cuando estemos dando una clase. A veces hay fallas técnicas, a veces el nervio nos puede traicionar. Entonces tenemos que estar un poquito pacientes para poder estar tranquilos y que exista la armonía con la guía del espíritu para que todos estemos unificados con un mismo sentimiento. Y eso lo hemos logrado en todas las clases que se han dado de escudriñando. Deseo de todo corazón que les haya gustado la clase del día de hoy. Nuevamente le doy gracias a nuestras hermanitas que son nuestras participantes que se fueron valientes para dar la clase del día de hoy. Y les recuerdo que la próxima clase ya es la clausura de escudriñando. Es nuestra última clase que vamos a tener, del cual va a ser muy dinámica. Vamos a finalizar con broche de oro la siguiente clase. Deseo de todo corazón que puedan asistir todos porque va a ser una despedida muy bonita, pero eso no quiere decir que ya no va a haber más cursos, va a haber más cursos todavía. El curso que se va a seguir va a ser el curso de administrar, que va a estar también muy interesante. Vamos a seguir con la misma dinámica. Posteriormente les vamos a indicar con cuándo van a empezar y si vamos a seguir con el mismo enlace que nos está prestando el barrio en el que estoy asistiendo. Todo eso tenemos que hacerlo con la autorización. No podemos nada más tomarlas a la ligera. Todo es con autorización. Les pedimos sean pacientes porque nos tenemos que organizar para ver cómo vamos a iniciar con ese nuevo curso. Eli, ¿nos puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Ah, no, ya está. No la vi, discúlpame. Entonces, esto es todo el día de hoy, la clase que recibimos. Si se fijan en el grupo de WhatsApp, siempre les pongo, cuando es la clase, les digo, hoy es día de clase, preparémonos. ¿Por qué creen que se los digo desde la mañana? Porque tenemos que tener nuestra esencia, nuestra forma de cómo vamos a estar tranquilitas, relajaditos, tranquilos, contentos. ¿Por qué? Porque si yo estoy tranquila, mi entorno está tranquilo y nos podemos edificar. Entonces, escudriñando lleva todo eso, una preparación, leer escrituras, orar, asistir al templo, a la capilla, renovar los convenios, hacer buenas obras, ser mejores cada día. Todo eso lleva escudriñar. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Eli hermosa, ¿nos puedes ayudar con asignar la oración final, por favor? Ya saben Sí, que claro. terminando de finalizar, prendemos todas las cámaras y nos despedimos. Adelante, Eli, por favor. Sí, gracias. Le vamos a pedir, por favor, a la hermanita Lorena. A la hermanita Lorena, si nos puede ayudar con la última oración, por favor. No importa que haya dado el inicio. Otra hermanita, Eli, disculpa. Ay, sí la veo al perdóneme. ¿Podría ser yo, Ah, hermana perdón. Eli? Yo súper agradecida. Gracias, hermanita Lorena. Hermanita Eli, ¿podría ser yo? Sí, está bien, hermanita Gaby, le agradecemos mucho. Gracias, qué bendición. Gracias. Padre Celestial, en esta hermosa tarde te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por tener el privilegio de estar participando en esta clase con hermana Zaira, que es una gran persona y que en lo personal admiro mucho, Padre, porque es una hija muy especial, que nos transmite muchas cosas muy buenas que nos pueden ayudar siempre en nuestro diario vivir.
te suplicamos una bendición para cada una de nosotros, para que todas las cosas que hemos aprendido nos ayuden para ser cada día mejores. Y estas cosas te las suplicamos y rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanita Gracias, Zaira, hermanita. perdón la molestia. ¿La escucho? Yo soy de Quetzaltenango, Guatemala, y por eso esto me quedé pensando en el curso, si lo van a seguir dando de manera virtual, independientemente si le prestan o no le prestan el link en el barrio donde usted asiste. Sí, o sea, es lo ideal que no lo presten, ¿verdad? Pero si en dado caso, por cuestiones ya no se pueda, no hay ningún problema, nos organizamos y van a seguir de manera virtual en vía Zoom las clases, no hay ningún problema, ¿ok? Ay, gracias, hermana, que Dios me la bendiga. Feliz noche a todas. Prendan sus cámaras, salúdense. Hola, hola. Qué gusto estar en sus clases, hermana Zaira. Hola. Me super fascina. Un honor estar con ustedes, en verdad. Muchas gracias a las hermanitas que dieron la clase, estuvieron muy, muy lindas y muy edificantes sus clases, hermanas. Muchas gracias por haberse preparado para ayudarnos también a aprender más. Hermana Zaira, qué hermoso preparó este programa. Muchísimas gracias. Gracias, hermanita. Gracias, hermana. Estamos aprendiendo mucho. Hermana, tan maravillosa y tan feliz estoy con este curso que ya se me queman las habas, como decimos en México, por recibir el curso de administración, hermana. De verdad estoy ansiosa por ya empezarlo a tomar. Muchas gracias. Va a estar muy interesante. Ay, y les aclaro algo, hermanitas. Les aclaro algo. Quiero llevarlo. No crean que, por ejemplo, estas presentaciones, no crean, y testigo es Eli, no crean que ya las tenemos de tiempo. Se van preparando semana a semana. Y a Eli le hago el favor de mandársela 2 días, a veces hasta un día antes o unas horas antes, la presentación. ¿Sí o no, Eli? Qué bueno. Las estamos haciendo conforme va la semana. A lo que quiero darles a entender es de que hay una preparación, o sea, no crean que nada más las damos por dar. No. Cada semana se va un tema, se va analizando, se va preparando las diapositivas para presentarlas en la siguiente semana. Y es con mucho cariño. Y Eli me ha hecho una ayuda idónea, porque es la que me hace el favor, la hermanita, de pasar. Hermanas, hermanas, ¿ustedes creen que con esto nuestra hermana Zaira no sea instrumento en las manos del Señor? Claro que sí, demasiado. En tela de duda, hermana. Yo no lo pongo en tela de duda. Yo sé que ha sido instrumento en las manos del Señor y por eso nos está dando estas clases y está siendo inspirada. Y de verdad, hermana, yo estoy anhelando esto. Yo las amo a todas ustedes, han sido de gran fortaleza en mi vida. Estas clases, no solamente la hermana Zay, sino todas ustedes, el participar, el verlas. Bueno, yo me siento familia en todos lados y eso me agrada muchísimo, hermanas. Y bueno, seguiremos en contacto entonces. Me despido, hermanas. Dios les bendiga. Gracias, Bye, hermana. hermanita Gracias, que ella fue la iniciadora, Gracias. hermanita. ¿Perdón? Sí, la hermana Graciela, nuestra hermanita, fue la que inició y la que me dijo, Say, ¿por qué no hacemos esto? Y adelante, fue la idea principal. Hermanas, esto es un gran testimonio, fue una revelación que sentí de mi Padre Celestial, que nos dieran una clase para entender más su evangelio, y créanme que me vino así a la mente escudriñar las escrituras y pensé inmediatamente en la hermanita Zay. Originalmente le pedí que personalmente me enseñara solamente a mí, pero nunca he sido egoísta, me ha gustado siempre compartirlo todo, y le dije, hermana, ¿y si lo enseñamos a otras hermanitas? Pensando en el grupo de nuestra capilla. Jamás pensé que fuera a ser tan grande lo que se ha formado. Estoy muy agradecida con mi Padre Celestial
por esa revelación, por esa idea que nos dio, y también por la hermanita Zaira, por la hermanita Eli, que siempre está tan presta a ayudar, y sé que es un trabajo muy arduo para ellas dos, y son personas muy ocupadas igual que todas nosotras, pero ese tiempo que le dan a nuestro Padre Celestial, que nos lo dan a nosotros para fortalecernos, Dios se los va a compensar, pero enormemente. Y ahora con la idea de la clase de escudriñar, también ya lo había pensado, pero qué bueno que una hermanita por ahí se me adelantó, y claro que la hermana Zaira es un instrumento en las manos de nuestro Padre Celestial. Gracias, hermanas. Estoy muy complacida de conocerlas y las amo a todas. Las amo. Hermanita Zaira, es usted un amor. Hermanita Eli, la adoro. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Gracias, entonces hermanas, vamos gracias. a despedirnos y seguimos en el grupo de WhatsApp. Ok. Saludos, cuídense. Hermanas, Hasta buenas luego, noches. gracias. Hasta luego y gracias. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Desde Chile. ¡Está de México! Wow, qué Este suave. grupo es internacional también. Claro. Saludos desde Veracruz. Hermanita Gloria, saludos. Buenas noches a todas. Buenas Saludos. noches, gracias. Gracias. Eli, cerramos 5, 4, 3, 2, 1. Bye.